Vale. Vale. ¿Me pueden confirmar que se está viendo correctamente la presentación? Hola, Sí. profe, sí se ve. Vale, pantalla completa, entiendo. Sí, sí se ve. Sí se ve. Vale. Perfecto. Bueno, pues hoy tenemos la clase correspondiente a la entrega de la actividad uno. Ya todos tienen sus calificaciones en el campo. Y bueno, el objetivo de esta sesión no será pues repetir la actividad en sí ni realizarla paso a paso, sino analizar con qué criterio profesional pues qué ha fallado en las entregas y cuál es el estándar que se espera pues para una actividad de este calibre. Claro, esta corrección pues la hemos planteado después de la entrega para que puedan ustedes contrastar el trabajo que han realizado con un nivel de referencia claro y detectar pues brechas concretas que hayan podido aparecer. Claro, el foco no está únicamente en el proceso guiado o en el proceso guiado per se, sino en el resultado analítico final y la calidad de las decisiones que hemos tomado a lo largo del proyecto. Bueno, en las entregas que he estado analizando, las correcciones y demás, pues he observado un patrón recurrente en muchos alumnos, que básicamente es que muchos trabajos son, pese a que son técnicamente correctos, pues son analíticamente planos. Claro, se siguen bien los pasos de cargar datos, limpiar, entrenar modelos, construir dashboards, etcétera, pero en algunas ocasiones sin llegar a cuestionar del todo lo que se está haciendo ni por qué se hace así. Claro, yo en esta sesión tengo pensado intentar romper un poquito esa dinámica. La idea es que el alumno pues entienda que un análisis de datos no se evalúa por la cantidad de nodos de NIME, por el número de métricas registradas en BigML o por lo vistoso, bonito y llamativo que pueda ser un dashboard en Power BI, sino por el criterio que hay detrás de cada decisión. Claro, importante lo que siempre he dicho, un trabajo pues puede funcionar técnicamente y aún así pues no ser el más apropiado o incluso no servir para tomar decisiones reales de negocio. Claro, este matiz es el que marca la diferencia entre un ejercicio pues o un proyecto correcto y un análisis digamos ya de nivel profesional, algo que ya sí se vería en empresa. Entonces, la idea, insisto, de esto es que el alumno, después de ver esta sesión, pues pueda identificar con claridad por así decirlo, en base a un estándar, la cantidad de fallos que ha podido tener respecto a el 10 pudiéramos decirlo, a la perfección. Insisto, de todas maneras, los trabajos que he visto han estado bastante bien, han tenido muy buen nivel, pero siempre hay margen de mejora. Entonces, para eso está esta sesión. Bueno, uno de los errores más habituales del alumno es pensar que en este caso voy a nombrarlo como la nota, pero no vamos a olvidar la nota, lo interesante es saber la forma correcta de hacerlo, pues. Básicamente eso, la forma correcta o la forma idónea o la nota se decide por el uso correcto de herramientas o por completar pues todas las fases del flujo. Cuando en realidad el peso de la evaluación se concentra en unos pocos puntos críticos que si fallan pues pueden hundir el trabajo aunque el resto esté bien ejecutado. Claro, estos puntos son los cuatro que hemos visto, que están también en la entrega, o sea, en la entrega, perdón, en el enunciado de la actividad. Pues el primero es la definición del problema de negocio. Claro, cuando esta definición es vaga, cambiante o poco accionable, el proyecto pues queda roto desde el inicio, porque no hay una pregunta clara que responda al modelo. El segundo punto es la preparación y compresión de los datos. Hablamos de detectar valores nulos o convertir variables, pues no pueden no ser suficientes. Entonces, si no se entienden las distribuciones, relaciones y posibles sesgos, el modelo pues puede carecer o carece, mejor dicho, de una base sólida. El tercer punto, pues son las métricas. Mostrar accuracy, precisión o recall, entre otras, sin interpretarlas en un contexto, pues transmite una comprensión, pues, superficial, podríamos decir, del modelado predictivo. Claro, esto es lo que yo he dicho con anterioridad. No sé si recuerdan, no sé si fue la sesión anterior o la anterior de la anterior, lo que comenté de las señales de tráfico, de la accuracy muy alto, que como eran todas iguales, daban muy alto, aunque en la vida real no funcionara así. Pues claro.
un resultado que aparentemente es bueno puede no ser útil o incluso estar mal construido. Y el cuarto punto es que muchos trabajos representan dashboard correctos desde el punto de vista visual, pero que no responden pues a ninguna decisión concreta de negocio. Entonces, vamos a hablar ahora de patrones de error observados en los trabajos y el impacto real que tienen pues en la calidad del mismo. Bueno, el análisis de trabajos reales pues, nos permite identificar patrones claros que se repiten con mucha frecuencia. Estamos hablando de los principales fallos que he estado viendo. Uno de los más llamativos pues, es la aparición de modelos con métricas perfectas, esto que acabo de comentar precisamente. Estamos hablando de accuracy, precisión y recall, pues cercanos al 100%, que se presentan como excelentes sin ningún cuestionamiento. Claro, en un contexto real, este tipo de resultados casi siempre indica un problema grave de validación, como leakage o una mala separación entre entrenamiento y test. El tema del leakage es básicamente que se filtren datos de resultados en el entrenamiento. No sé si me explico. Entonces, si tiene información extra que no debería tener, filtraciones de datos, pues es más tendente a, durante el entrenamiento, parecer, o durante la validación, que lo hace perfecto, pero en entornos reales no. O que tenga overfitting y se ajuste mucho en los casos concretos, pero en un entorno real, pues obviamente si lo sacas de estos casos concretos, pues no funciona correctamente. Claro, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque nos tenemos que preocupar cuando un modelo no funciona, pero nos tenemos que preocupar todavía más cuando un modelo funciona demasiado bien para lo que estamos haciendo. Me explico. Tú, por ejemplo, ustedes han visto las métricas de los últimos LLM que van saliendo, que dicen, por ejemplo, ChatGPT o Cloud Opus 4.7, el que sea. Los que van saliendo salen algunas métricas de distintos planteamientos, distintas problemáticas, pues te devuelven unas métricas. Muy rara vez vamos a ver una métrica de un 98%. Y claro, estamos hablando de modelos mucho más complejos, sí es verdad, pero mm, con problemas a la altura de su complejidad. Entonces, claro, es muy raro ver en la vida real, salvo casos muy concretos, muy definidos y poco cambiantes, que un modelo genérico nos devuelva, insisto, esto es mucho más sencillo que los modelos, los LLMs que tenemos, devuelva un porcentaje de un 98% de precisión si lo hemos entrenado con 500 ejemplos. Entonces, claro, hay que preocuparse más cuando da porcentajes excesivamente altos y entenderlos que cuando dan bajos. Otro patrón muy común que he visto es el uso correcto de herramientas sin justificación de lo que serían las decisiones. Hablo de que se ejecutan nodos, se eligen modelos y se muestran resultados, pero no se explica por qué se ha tomado cada decisión ni qué alternativas se han descartado. Claro, también he observado pues un predominio de análisis descriptivo. Estoy hablando de que se describen variables, se muestran gráficos y se enumeran resultados, pero no se profundiza en su significado ni en sus implicaciones para el negocio. Y también he visto un poco de forma transversal el llamado, pues, lo que entenderíamos por trabajo mecánico. O sea, el alumno, por ejemplo, sigue un proceso que se le ha indicado, no porque haya reflexionado sobre el problema, sino porque se le ha indicado hacerlo de una forma concreta. Claro, estos errores no son puramente anecdóticos, o sea, no son ideas lejanas, sino estructurales. Y claro, el hecho de señalarlos y tenerlos en cuenta, aunque parezcan cosas obvias, nos permiten pues reconocerlos en los proyectos que estemos realizando y entender que el problema puede no ser que no hayamos echado las suficientes horas o las suficientes ganas, sino que deberíamos a lo mejor afinar un poquito el criterio analítico, que es lo que buscamos con todo este tipo de cosas, porque claro, la herramienta en sí ya la sabemos utilizar, ya hemos hecho el trabajo y demás. Entonces, lo que hay que afinar es nuestro criterio como analistas, dándonos cuenta de todos estos temas que estamos hablando. Decir, oye, si he hecho un sistema, me lo estoy inventando, no es el caso de esta asignatura, pero he hecho un sistema, por ejemplo, me gusta mucho a mí el tema de las imágenes, que detecte lo que he dicho siempre, perros y gatos, ¿vale? Y resulta que nota un 99%. Digo, qué nota más, o sea, qué precisión más buena, ¿no? Y miro y veo que todas las fotos son el animal en una postura concreta, con un fondo liso, de un color liso y demás. En la vida real, cuando esté el animal caminando con varios colores detrás, muros, cortes de color y demás, pues ese 98% no es real. Entonces, habríamos, o sea, tener un porcentaje tan alto nos habría hecho darnos cuenta de que tenemos que mirar los datos de entrenamiento y qué está pasando realmente.
Insisto, no siempre que de un porcentaje tan alto hay un problema, pero sí que tenemos que mirar exactamente qué hemos hecho y tener ese criterio para entender qué está pasando. Porque a lo mejor hacemos un flujo concreto, mostramos un dashboard, lo miramos y pone en el dashboard, se han ido tantos clientes el último mes. Vale, el procedimiento ha sido correcto, hemos limpiado datos, pero al final a la hora de mostrar las conclusiones estamos diciendo datos que, o sea, no hace falta todo el proceso que hemos hecho para decir que se han ido tantos clientes, no sé si me explico, eso ya lo sabe la empresa. Entonces, este tipo de cosas que hacemos todo bien de forma mecánica, pero hay veces que obviamos ese criterio y no, pues, no lo terminamos de pulir o de hacer del todo bien al final. Mm, Bueno, básicamente, pues todo este tipo de pequeños errores son los que pueden hacer que un trabajo coge. Insisto, la calidad de trabajo que he visto ha sido bastante buena, o sea, muy alta, pero no quita de nuevo que podamos mejorar algunos matices. Claro, insisto, un trabajo de nuevo con métricas perfectas, sin validación adecuada, no se interpreta como la perfección, sino como sospechoso. Y claro, muchas veces esto puede darse porque a lo mejor hay una falta de comprensión del proceso predictivo. Claro, del mismo modo, un trabajo que utiliza correctamente, por ejemplo, las herramientas, hablamos de Nineveh, ML, Power BI, pero no justifica decisiones ni interpreta resultados, pues se puede predecir un poco como mecánico y poco, lo que sería poco profesional, me refiero. Sí, los pasos los tenemos claros, pero donde nosotros tenemos peso es en el criterio de la toma de decisiones. Los pasos mecánicos realmente son relativamente sencillos. Entonces, los análisis descriptivos en profundidad pues afectan tanto el criterio de preparación de datos como el de coherencia entre lo que sería modelo y visualización. Y también de nuevo lo que comenté antes, nos podemos encontrar con dashboards genéricos que no responden a preguntas concretas. Claro. Penaliza especialmente los criterios relacionados con comunicación y toma de decisiones en este aspecto, porque claro, al final, una de las partes indispensables ya no es solo hacer bien los datos, sino comunicarlos, que muchas veces se obvia, decimos, pues hacemos un gráfico cualquiera o dos gráficos y ya está, cuando realmente el output de todo ese proceso es poder comunicar lo que hemos descubierto. Entonces, lo ideal no es intentar realizar un proyecto más complejo con más nodos, me refiero a poner más nodos porque sí, o más técnicas porque sí, sino la calidad del razonamiento que hemos desarrollado para elegir las herramientas, nodos, configuraciones, datos correctas y reflejarlos así en la comunicación de las soluciones. No tenemos que buscar siempre tener perdón, el pipeline o el workflow más grande posible, sino el más pequeño que se ajusta a lo que queremos hacer. Siempre menos es más. Bueno, ahora vamos a ver cuáles serían los estándares ideales, o sea, lo perfecto de cada fase del proyecto, por así decirlo. Bueno, claro, la definición del problema de negocio es, bueno, antes de pasar, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Se me está entendiendo bien? Estoy hablando a lo mejor muy rápido, que yo me distraigo y me puedo hablar súper rápido. Por el momento, bien. Insisto, a lo mejor dudas más grandes respecto a otros temas, pues se pueden ver al final, pero de momento, hasta lo que he nombrado, ¿hay algo que no haya calado del todo? Todo bien, vale, perfecto. Insisto, esto es porque al final nosotros queremos hacerlo lo mejor posible, no únicamente hacerlo. Entonces, los trabajos que he visto están muy bien, pero a lo mejor pequeños puntos comunes que he visto que no se ha tenido todo en cuenta a lo mejor a la hora de comunicar los resultados, cosas de este estilo, para terminar de pudirlo. O sea, la diferencia entre la nota que habrán sacado y el 10 por así decirlo. Bueno, la definición del problema de negocio es uno de los puntos de partida y uno de los aspectos, pues, que suelen ser más infravalorados por el alumnado. Claro, un error frecuente es formular objetivos amplios o ambiguos, como por ejemplo analizar el comportamiento de los clientes, que es lo que más se escucha, sin concretar qué se quiere predecir ni para qué se va a usar el resultado. O sea, comportamiento de los clientes, eso pueden ser muchísimas cosas. Pueden ser desde qué películas le gusta al cliente, qué clientes tienen más probabilidad de irse, por qué tienen esa probabilidad de irse, muchísimas cosas, no simplemente comportamiento de cliente. Claro, eh, un estándar correcto, pues, exige una definición clara, concreta y orientada a la acción.
¿Qué significa esto? Pues esto implica responder explícitamente a tres preguntas clave. ¿Qué se quiere predecir? ¿Sobre qué entidad y para qué decisión de negocio se utilizará la predicción? O sea, ¿qué se quiere predecir? ¿Qué películas le gustan a los clientes? O agrupar, me lo invento. ¿Sobre qué entidad? Concretamente sobre este conjunto de datos, no los clientes en general. ¿Y para qué decisión de negocio? Con el fin de mejorar la recomendación de películas. ¿Me explico? No simplemente el comportamiento, sino es, vamos a detectar, predecir qué película que le gustará más a un cliente en base a este conjunto de datos, eso es sobre el qué, sobre qué entidad, y con el fin de, pues, mejorar el engagement, o sea, que los clientes se queden en nuestra plataforma porque les recomendamos cosas que les gustan. Eso es a lo que me refiero. Vale, vamos a poner otro ejemplo de esto. Eh, Porque las películas me son un poco ambiguas. Predecir la probabilidad de abandono de clientes en los próximos 3 meses para priorizar campañas de retención, pues podría ser una definición bastante adecuada porque fija la variable objetivo, el horizonte temporal y el uso del modelo. Claro. Insisto, esta claridad inicial pues condiciona positivamente todo el proyecto. Facilita la selección de variables, orienta la elección de métricas y permite diseñar un dashboard coherente. Cuando el problema está bien definido, pues las decisiones técnicas posteriores se justifican con completa naturalidad. Cuando no lo está, el proyecto se fragmenta y pierde sentido. ¿A qué me refiero? Muchas veces, gente que está aprendiendo, que es lo normal, para aprender hay que equivocarse, se consigue un conjunto de datos y empieza a probar a hacer cosas sin pensar qué podemos hacer y va avanzando el proyecto así, limpiando, poniendo cosas sin tener del todo claro. Y eso al final se nota. Entonces, lo ideal no es hacer un proyecto por hacer, sino es tener un objetivo, plantear ese objetivo, definirlo y en base a eso desarrollar el proyecto. El proyecto es el proceso de obtener lo que nosotros queríamos al principio. No es el motivo para obtener algo al final, no sé si me explico. Yo quiero obtener algo, pues realizo un proceso para obtenerlo. No es voy haciendo un proceso a ver si obtengo algo. ¿Entiendes? Esa es la diferencia principal, porque muchas veces dicen, lo vamos dejando porque no se nos ocurre nada, lo vamos dejando, vamos haciendo nodos el trabajo, y al final se nota que se han metido conclusiones con calzador, gráficas un poco sin sentido y cosas de ese estilo. Bueno, la preparación de los datos, pues, va mucho más allá de detectar valores nulos o convertir variables categóricas, perdón. En muchos trabajos se observa una preparación correcta a nivel técnico, pero sin un análisis real. Claro, el estándar, pues, esperado en este tipo de proyectos implica demostrar una comprensión del dataset. Hablamos de analizar distribuciones, identificar outliers, explorar relaciones entre variables y, pues, evaluar posibles sesgos. Esto último es muy importante. Por ejemplo, esto corresponde con lo que comenté clases atrás de el sistema de reclutamiento militar, que se había entrenado con datos históricos de un montón de años y anteriormente a una fecha solo se reclutaban hombres por normativa. Entonces, tenía más probabilidad o más sesgo a contratar hombres que a contratar mujeres, aunque una mujer estuviera más preparada que un hombre para ese puesto. O sea, que fuera puesto administrativo o lo que fuera. Entonces, pues hay que mirar muy bien los sesgos porque pueden ser el principal motivo, aunque parezca una tontería, de que se tenga más en cuenta que tenga un comportamiento erróneo. O, por ejemplo, si tenemos un dataset desbalanceado, tenemos un dataset que son 15.000 fotos de perros y 100 de gatos. El modelo siempre va a decir que una foto es perro porque, como casi todas las fotos son perros, aprende a decir, si siempre digo perro, tengo un porcentaje de éxito altísimo, porque de 15.000 me invento, 16.000 fotos, 15.000 son de perros y 1.000 de gatos. Si siempre digo perro, tengo un 15 de 16 siempre. Pues ese tipo de cosas hay que mirar. Claro, cada decisión tomada en esta fase debe estar justificada desde el punto de vista de negocio y del modelado. Eliminar registros, agrupar categorías o transformar variables no son acciones neutras, afectan directamente al comportamiento del modelo. Un trabajo, por así decirlo, de categoría alta, de nivel de máster, pues no se limita a decir, pues no hay valores nulos, o se aplicó tal nodo, sino que explica, pues, por qué los datos son los adecuados para el problema planteado y qué limitaciones presentan. Claro, esta fase es clave porque condiciona la calidad del modelo predictivo y la credibilidad de los resultados. Una preparación superficial suele traducirse en modelos débiles, poco interpretables o, como hemos visto, engañosamente buenos. Claro, entonces se valora especialmente la capacidad de ustedes como alumnos para entender los datos antes de modelar, ya que esto demuestra una madurez analítica y criterio profesional. Bueno,
En la fase de modelado, pues el error más común no es elegir un modelo incorrecto, sino elegirlo sin justificar. Claro, comparar varios modelos no es suficiente si no se explica por qué uno es más adecuado que el otro para el problema planteado. El estándar correcto pues exige alinear el tipo de modelo con la naturaleza de los datos, el objetivo de negocio y las consecuencias del error. Lo mismo ocurre con las métricas, mostrar accuracy, precisión, recall, etcétera, sin interpretarlas en contexto, pues aporta poco valor. Porque claro, nuestro modelo, por ejemplo, puede decir la tasa, para no decir los nombres concretos, la tasa de verdaderos positivos es tanto y la de falsos negativos es tanto. Claro, hay que mirar qué tipo de negocio estamos, o sea, qué tipo de caso de negocio estamos tratando. Porque depende del que sea, tendrá más peso una u otra. De nada me sirve un modelo que tenga, por ejemplo, que se me ocurra, es mucho más importante un modelo que tenga muchos, si tenemos que elegir entre uno y otro, muchos altos positivos y pocos, perdón, verdaderos positivos y pocos falsos negativos. Por ejemplo, un modelo de tema médico es más importante que el modelo se equivoque diciéndote que si tienes una enfermedad, te hagan pruebas y después se den cuenta que no, a que el modelo se equivoque mucho diciendo que no tienes una enfermedad, no te hagas pruebas y te mueras por esa enfermedad. No sé si me explico. Entonces, claro, si nosotros decimos, no, una enfermedad mortal, hay que tener muy claro que lo imprescindible es que el modelo no te diga que no tienes la enfermedad si sí la tienes. Porque que te diga que sí la tienes y después te hagan pruebas y no las tengas, se queda en un susto. Que te digan que no la tienes, no te hagas pruebas y te mueras, eso ya es un tema serio. Entonces, depende de lo que estemos estudiando, es importante entender esas métricas, no simplemente decir, ah, tiene un recall, o tiene una precisión, o tiene una accuracy X, y ya está bien. No, hay que mirar qué estamos tratando, muy importante. Y ahora el dashboard, que es la parte final. Pues el dashboard es la cara visible del análisis y pues paradójicamente una de las partes peor enfocadas en muchas entregas. Yo también puedo entender que esto es porque tenían que entregar, es la parte del final, hacemos una gráfica, lo mandamos, entendible. Pero es habitual pues encontrar dashboard correcto desde un punto de vista visual, lo que hemos visto de no usar gráficos 3D, emplear determinados tipos de gráficos que hemos visto que son pues más fácil de interpretar que otros, por ejemplo, evitando los gráficos redondos, a no ser que sean muy obvios, los de tarta, utilizando gráficos de barras que son más fáciles de interpretar, no usando gráficos 3D, cosas de ese estilo. Y claro, eso es habitual encontrar gráficos de, o sea, dashboard correctos desde un punto de vista visual, con KPI, filtros, todo lo que se nos pueda ocurrir, pero que no responden a ninguna decisión correcta, concreta, perdón. Claro, el estándar correcto pues exige que cada visualización tenga un propósito claro y está alineada con un objetivo del modelo. Un buen dashboard pues nos permite responder a preguntas específicas del negocio sin necesidad de leer un informe técnico. Claro, la segmentación debe servir para explorar escenarios relevantes, no únicamente para demostrar que se saben usar filtros. Y claro, con todo esto, lo que quiero decir es que muchas veces ponemos gráficos muy rimbombantes. Rimbombantes significa con muchos botones, muchas configuraciones que realmente no son necesarias. Lo que se busca es que de la forma más sencilla posible puedas transmitir la información que se desea. Al final, un gráfico, es mejor un gráfico muy simple que uno muy complicado muchas veces, porque claro, tú lo ves y es súper obvio, porque tú has hecho el proyecto, pero tú se lo presentas a un directivo, a tu manager, a quien sea, y a lo mejor se te queda mirando y diciendo, mira, yo solo veo líneas de colores, no entiendo nada. Entonces, claro, eh, es importante que el gráfico sea el resumen de todas las conclusiones que hemos tomado. Y hablando de conclusiones, pues las conclusiones finales para cerrar todo este proceso, pues serían partir del problema inicial, apoyarse en los resultados del modelo y traducirse en acciones concretas. Claro, concluir hablando únicamente de las herramientas utilizadas es un error frecuente, pues que resta peso. En cambio, traducir los resultados en recomendaciones claras demuestra comprensión y criterio. Claro, este tipo de cierres, o sea, este cierre coherente es uno de los elementos más diferenciadores en lo que sería la calidad final del trabajo y refleja la capacidad del alumno para comunicar análisis de datos pues, de forma útil y profesional. Insisto, todos los trabajos han tenido un nivel muy alto, pero es importante pues, tener en cuenta todos estos puntos para, de cara a realizar pues, mejores proyectos a futuro.
Y con esto concluye las recomendaciones que sería por parte del trabajo. Lo que he intentado es agrupar todos aquellos fallos comunes que he ido viendo para intentar dar como una clase genérica de lo que más se repite, de lo que más suele coger la gente, para con ese fin pues podemos a futuro pues realizar proyectos mejores. Insisto, esta clase la he dejado un poco más corto de lo habitual para a partir de ahora responder dudas que vayan saliendo, cualquier cosa que se les ocurra. Entonces, ¿alguna duda al respecto? Abrir el micro, escribir por el chat, lo que ustedes quieran. Insisto, para quien no lo haya visto, tienen ya las notas subidas en el campo, pueden ir a revisar las entregas y demás. Oh, claro. En serio, hice la clase yo más corta porque pensaba que iban a preguntar y lo tienen todo clarísimo. De todas maneras, eso, yo puedo entender que haya relativamente pocas dudas porque los trabajos han estado muy bien. Lo que he visto sobre todo han sido minucias de ese estilo, de temas que se nota que es por tiempo, temas que se nota, pero no he visto ninguna cosa muy grave como para decir esto es horrible. Entonces puedo entender que haya pocas dudas, pero insisto, no hay ninguna. Da igual lo pequeña que sea, o sea, cualquier duda es válida. Pueden desbloquear el micro, escribir. Entonces, todo claro. Profe, muy buenos días. Habla Gloria, ¿cómo están? Y buenas tardes para ti, allá en España. Tengo por acá una pequeña inquietud. Los compañeros que se organizan en grupos para la presentación de la actividad 2, presentamos solamente, bueno, cada uno tiene que presentar en la plataforma como se hace antes, ¿no es cierto? Y el nombre de los compañeros que hacen parte del grupo para la actividad 2 se presenta individual. A ver, lo ideal es que lo presentemos todos de cara Sí, a evitar, pues, que a lo mejor no se cargue la nota de un alumno, cosas así. Entonces, lo ideal es que presentemos todos el mismo proyecto en el grupo y así cada uno se le ajá, carga su nota individual. Bueno, realmente es la ok. misma para todos, pero nos entendemos Sí, sí, para que no sí. haya problemas de expediente después y demás. Ok, profe, pero ¿sabes qué? Dentro de la plataforma no veo lo de creación de grupo de PSU, como están las demás asignaturas. Esta plataforma, o sea, en este trabajo básicamente es subirlo con los compañeros y ya está. No existe de momento esa funcionalidad. De todas maneras, le quiero dar una revisada porque lo ideal es que estuviera, pero en principio con formar los grupos individuales y hacerlo es más que suficiente. Listo, ok, bien. Ya colocamos ahí en todos los miembros y los integrantes dentro de cada uno Importante, del proyecto, exacto, ¿ok? poner Ujú, los nombres y que los proyectos sean ujú. iguales, no me manden uno a uno y otro Igual, otro no, distinto. no, diferente, sí. Por eso. Vale, vale. Ok, Vale. profe, gracias. Buenos días. Buenos Buenos días días. a todas, todas. Profe, a ver si entendí bien. La actividad es en equipos, en grupos de trabajo, pero el producto que hay que entregar se entrega individualmente. Correcto, o Es sea, decir, realmente lo que hay que entregar es, ok, bueno, ya tendremos, de todas maneras tendremos una clase para explicar la actividad 2, así que no se preocupen que todas las dudas que puedan tener al respecto, seguramente las nombren en la clase y si no las podemos preguntar ahí. ok, listo. Ujú. Y, profe, una pregunta. Por decir algo, yo soy del grupo, digamos, 21 y tengo un compañerito del grupo número 13. ¿Podríamos hacer la actividad juntos para esta materia? Sin ningún tipo de problema. Precisamente por eso no tengo el tema de los grupos, porque claro, ustedes simplemente pues lo suben, ponen sus compañeros y así tenemos mayor flexibilidad dado las complicaciones que podemos tener para encontrar compañeros, no hay problema. Ah, ok, muchas gracias, profe. Vale, voy a ir Profe, mirando. quería hacer Sí. una intervención para el compañero Daniel, que dice que quiere hacer el trabajo, la actividad 2 individual porque no ha encontrado partner, pero eso dentro del diseño curricular no lo admiten. Entonces, muchas veces cuando le dan a usted los lineamientos, le dicen, no, profe, usted no puede revisar una actividad que está asignada colaborativa.
Entonces, muchas veces hay personas que no les han calificado esa segunda actividad o la tercera porque está dentro de un diseño curricular que debe ser en grupo, para que de pronto tengan en cuenta eso y ya de pronto el compañero si lo presenta solo o individual, mejor lo averigüe con el mentor. Esos son todos los lineamientos a nivel pues, de todas las maestrías y de lo que se ha hablado con los demás mentores. Sí, claro, pero en el PSU anterior de la IA generativa, yo lo hice solo justamente por eso mismo. No Una tenía cosita importante, perdón que te interrumpa, todo lo que tenga que ver con el tema de grupos y demás de actividades, si quieres nos lo reservamos, me pueden hablar a mí directamente y lo gestiono yo de cara a que esta clase es más relacionada con la actividad uno. Todo lo que tenga que ver con la actividad 2 lo podemos ver o bien en la clase de actividad 2. No hay ningún problema con que me escriban a través del campus, pero no quiero que esto se convierta en un debate ¿me explico? De la actividad 2 de los grupos y demás. Entonces, por esa parte, si quieres, me pueden escribir por privado cualquier inquietud que tengan a través del campus o llevar sus dudas a la clase de actividad 2 de cara a no alargar la clase y para que los compañeros pues, puedan preguntar respecto a la actividad uno. Insisto, no hay perfecto. problema. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, me escriben por el campo. O sea, más dudas que puedan salir al Compañero respecto. Omar, profe, quiere hablar el compañero Omar que tiene la mano levantada y tú no lo has visto, Omar. Profe, No, sí, entonces sí, podría presentar la actividad sola. cualquiera puede perfectamente desbloquear el micro y hablar. Eso no hay problema. ¿Qué tal, prof? Buenas tardes. Buenas Yo tardes. tengo una duda relacionada a lo que comenta el compañero Yacet en el tema de el dato de perdón, el uso de los datos sintéticos, porque la actividad que hice está muy relacionada a mi TFM y aquí lo que estoy haciendo es que, digamos que hice una base de datos como unas 2000 mediciones de unos sensores, pero la verdad es que las máquinas que estoy midiendo son muy buenas y tienen muy pocas variaciones entre cada lectura. El problema que tengo aquí es que cuando quiero hacer un modelo que realmente sea, bueno, que esté evaluando realmente lo que está pasando y que sea una buena predicción, como no tengo variaciones, prácticamente me sale casi perfecta la predicción que está dando el modelo. Entonces quería ver cuál podría ser una buena estrategia para el uso de datos sintéticos, que quizá no sé, meter algún tipo de ruido o simular alguna falla, algo así, para que en el futuro, cuando se presente la falla real, la pueda detectar de forma adecuada y no solamente se entrene con los datos perfectos prácticamente. Sí, claro. Eso depende mucho del caso que estemos tocando, pero si lo ideal es detectar binario, hay un fallo, no hay un fallo, pues podríamos hacer eso, poner, como dices tú, tenemos los datos reales, imaginemos que son 10.000 registros, pues crear 10.000 registros con un algoritmo, lo que nosotros queramos que sean pues datos que tiendan a error, por así decirlo, datos etiquetados como error. Entonces, balancearlo de cara a qué, a lo que comenté de gatos y perros. Si tenemos 10.000 muestras de correcto y 1.000 de incorrecto, o 9.000 de correcto y 1.000 de incorrecto, de fallo, pues ¿qué pasa? Si lo entrenamos con esos datos, nos va a decir que nunca hay problemas porque las 9.000 ejemplos han sido siempre sin problemas y solo 1.000 con problemas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Si queremos hacer esto concreto que te estoy comentando, que no sé si es lo que tú realmente te refieres, pues sería crear de forma sintética con algoritmos que lo que hagan es generar entre los valores reales y esperados problemas, la misma cantidad aproximada, o sea, un 50% de veces que es todo correcto y un 50% de veces que es fallo, para así poder balancearlo y evitar pues ese overfitting que nos puede resultar tan incómodo. No sé si es esa tu pregunta. Sí, sí, sí. Justo era el tema también así como de ver de qué forma balancear esos datos para que pueda aprender realmente cuándo hay un fallo, cuándo no, y cómo hacer esa correlación Mm. entre valores. Porque digo, yo las conozco, pero ya en la medición que estoy haciendo no se están viendo reflejadas, quizá por falta de datos, pero más bien por el hecho de que faltan fallos en la máquina como tal. Claro, ese es el tema. Lo ideal,
Eso, lo bueno sería encontrar, registrar todos los fallos que hayan tenido que haya tenido la máquina, aunque sean muy pocos, y crear pues copias de esos fallos con pequeñas variaciones. Porque si, por ejemplo, tenemos un histórico de, me lo invento, la máquina existe desde hace 5 años y en 5 años ha tenido X fallos, pues crear pequeñas variaciones de esos fallos. Eso sería lo ideal. Ahora, si la máquina no ha fallado nunca, ya nos vemos pues un problema un poco más serio porque tenemos que adivinar, buscar en otro tipo de datos, preguntar al fabricante qué corresponde con un fallo, porque si nunca ha fallado la máquina y no tenemos esos datos, pues a lo mejor es algo que no podemos llegar a medir. Porque, insisto, si no hay datos, no hay problema ni siquiera. Lo que es importante es partir de unos datos. Entonces, que tenemos fallos pero pocos, pues podemos crear pequeñas variaciones de esos fallos. Que no tenemos ningún tipo de fallo, pues a lo mejor tenemos un problema. Perfecto, profe. Muchas gracias. Más cosas. Más dudas que tengan. Insisto, no levanten la mano, desbloqueen el micrófono y ya está. Profe, me pregunta entonces, ¿el trabajo se podría presentar individual? Hombre, la cosa es que es un trabajo en grupo. Salvo casos puramente excepcionales y justificados reales, con justificaciones reales, se podría valorar la presentación individual, pero todo eso, insisto, me escriben por privado y se mira. Lo suyo es que los trabajos sean en grupo. Entonces, salvo casos concretos, insisto, escríbame porque yo no me sé la situación personal de cada uno, pero salvo casos justificados, es un trabajo en grupo. De todas maneras, insisto, escríbame porque cada uno tiene su situación y se puede mirar. Ujú. De todas maneras, de cara a los grupos, si se fijan, tienen en el campus un foro concreto para que la gente que no tiene grupos se organice entre sí. Lo ideal es, claro, verán muchas personas que escriben, me he fijado que mucha gente escribe individualmente, pues responder a esas personas si no tienen grupos, no poner, porque claro, he visto muchísimos mensajes individuales en lugar de responder a personas que están buscando grupos. Entonces, entren y contacten a todas las personas que dicen que no tienen grupos, pues para formar esos grupos. Si entran en el campus, insisto, a ver. mm, Si entramos, espérate, es que no tengo abierto, tengo aquí el de compartir que me ocupa toda la pantalla. ¿No lo puedo ocultar o qué? Bueno, si nos metemos en el campo, pues se sigue compartiendo, si hago así, se sigue viendo la presentación. No, no veo el campus, profe. Da igual, el caso, en el campo se meten en el apartado foros, les aparecerán dos foros, entran en el que pone el de hacer grupos y verán un montón de gente que ha escrito buscando grupos. Pueden o bien contactar a gente que hay allí ya buscando grupos o bien poner un mensaje a ustedes. Recomiendo contactar porque he visto muchísimos mensajes de gente de no tengo grupo en lugar de hablarse entre sí. Entonces busquen personas que hayan puesto su número para formar el grupo y le pueden contactar a una, dos, tres, las que sean para ir formando grupo. A lo mejor entro y veo dos personas que han escrito, pues le contacto una, le contacto a la otra y ya somos tres en un grupo. Puedes ir mirándolo así. De todas maneras, déjenme un segundo y lo busco aquí. A ver. Unir. Vale, a ver. Si yo hago así y comparto. Vale, perfecto. Se está viendo, ¿verdad? La pantalla compartida. Sí, profe, correcto. Vale, si nos vamos aquí al apartado de foros y entramos, vemos que tenemos aquí dudas generales. Si abrimos aquí, vemos que aparecen dos. El de dudas generales y formación de grupos para actividad 2. Si nos metemos, pues veremos. Entramos aquí. Veremos gente pues que no tiene grupos y que se va hablando entre sí para formar grupos. Por ejemplo, voy a bajar a los últimos mensajes y vemos aquí pues
Hola chicos, no tengo grupo, correo y tal, y se responden entre sí para formar grupo. Entonces, esto puede ser, ¿ves? Gente que escribe, esta persona acaba de escribir ahora, pues le pueden contactar e ir formando cadenas para hacer los grupos. ¿Alguna duda más? No hay dudas entonces respecto a la actividad uno. Sí, bueno, yo te había escrito, pero bueno, parece que no lo has leído. Que es que otra, no sé si es que no me ha llegado o es que interpreto que es así, que en otras asignaturas, cuando me llega la nota, me llega luego un comentario de pues ha hecho bien esto, falta lo otro, no sé qué. Entiendo que no la has hecho individual, que es la clase de hoy y cuando has explicado todo, o es que no me ha llegado el comentario por algo. En principio solo la clase de hoy, porque quise agruparlo de forma general, porque si no, literalmente era copiar y pegar el mismo comentario 17 veces. No obstante, si quieren que ponga comentarios, pues yo los pongo. Y no los puse por eso, porque era literalmente los mismos fallos que estoy viendo ahora repetidos 150 veces. Pero, insisto, si quieren comentario individual, yo los pongo. No, no, era más, sobre todo la duda de si es que no me había llegado por algo, No, pero no, 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 no los he puesto, los anoté todos porque, claro, como es una actividad muy guiada, eh, teníamos todo el rato los mismos problemas. Problema uno, eso, lo que hemos hablado, de que las conclusiones no correspondían. Problema dos, dashboard muy, pues lo puse aquí y ya está, y así los podemos mirar, todo bien de forma dinámica. Insisto, si quieren individualmente se los pongo, pero es lo que hemos visto en esta clase. Algo más, si me pueden comentar por el chat de voz, si puede ser, porque es que el chat me lo están llenando de cosas y que no hay problema y no, a lo mejor no veo todo. Profesor, el dataset que va a ser para la actividad 2 es libre, ¿no es así? Entendí que es externo. Digo libre porque uno puede escoger de acuerdo a lo que pide MySQL o PostgreSQL, ¿correcto? En principio sí, de todas maneras, insisto, todas las dudas respecto a la actividad 2 lo ideal es verlo en la sesión de la actividad 2 porque tampoco ahora mismo tengo delante, tengo más asignaturas y demás, no tengo delante el proyecto. Entonces prefiero que las dudas sean para la sesión de la actividad 2 que sí que lo tendré delante. Ok, gracias. Mm. ¿Alguna cosa más referente a esta actividad? No. Pues lo vamos dejando por aquí entonces. Nos vemos en la siguiente clase que corresponde ya con el siguiente tema, tema 8 si no me equivoco. Y perfecto, de todas maneras, insisto, casi todos han tenido trabajos muy buenos. Por lo tanto, fuera de las anotaciones que he hecho en esta clase, no he visto ningún otro fallo relevante como tal. O sea, realmente todo se resume en lo que hemos visto en esta sesión. Así que nada, hasta la próxima y a seguir todo el mundo bien.